Muy buenas noches, estamos nuevamente en Opinión Pública. Soy Francisco Abundis y junto con Alejandra Palacios, como cada noche, cada semana, vamos a hacer análisis de la problemática actual de México, cómo se da el cambio social, cómo se da el cambio político. Con encuestas, con mediciones de opinión, vamos a intentar hacer junto con nuestros invitados una interpretación, un mejor análisis de lo que está pasando hoy día en México. Hanna, buenas noches. Hola Francisco, muy buenas noches. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. Evidentemente, los problemas de esta ciudad afectan a la población de todas las edades y, sin embargo, los jóvenes tienen puntos de vista particulares, propios de sus circunstancias. Según datos de Parametría, que analizaremos a lo largo de este programa, los temas que más preocupan a los jóvenes capitalinos son la necesidad de empleo y de mejores salarios. Los jóvenes no creen que la educación es una tarea prioritaria para el próximo jefe de gobierno, pero como el resto de la población, reclaman a las autoridades mejoras en seguridad. Aun cuando estos jóvenes saben que el mercado de trabajo es cada vez más competido y que el desempleo genera inseguridad, parecen poco interesados en el destino de la Ciudad de México. El porcentaje de jóvenes que expresan interés en la próxima elección del jefe de gobierno este 2 de julio es bajísima. Como si estos jóvenes no creyeran que votar es una buena forma de contribuir a mejorar las condiciones del país y de la ciudad. Como si estos jóvenes no confiaran en el poder de la política como agente de cambio. En el programa de hoy hablaremos de esto, Jóvenes, Política, Distrito Federal. Nos acompaña en Opinión Pública Alberto Cinta, candidato a jefe de gobierno por el Partido Nueva Alianza. Alberto, muy buenas noches, bienvenido. Hola, Hanna, Paco. Buenas noches, Alberto. Tocayo. A sus 35 años de edad, Alberto quiere convertirse en jefe de gobierno del Distrito Federal. Este joven político nació en la Ciudad de México, estudió economía en el ITAM y es maestro en administración pública y economía política por el College Nacional de Administración de Francia y también por la Universidad de Harvard. En cuanto a su carrera política, ha sido director de análisis de opinión pública de la Presidencia de la República, asesor del candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa, y director del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Alberto es fundador del Partido Nueva Alianza y a partir de enero de este año, también su candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal. También está con nosotros en el estudio Jorge Carlos Díaz Cuervo, miembro del Consejo Político y candidato para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Qué gusto tenerte Gracias. aquí. Gracias, Alberto. por la invitación. Jorge Carlos es licenciado en Economía por el Southwestern University en Austin, Texas, y maestro en Dirección Internacional por el ITAM. Actualmente cursa un máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social. En el ámbito de la política, Jorge Carlos fue presidente en el DF de Fuerza Ciudadana, esto en el año 2000. En el 2002 encabezó el proceso que permitió el desarrollo del primer plebiscito en la Ciudad de México. En el 2005 fue fundador, secretario general y presidente de la agrupación política Iniciativa 21, una de las dos agrupaciones que dieron origen al Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Paco, tenemos datos acerca de la problemática. ¿Qué opinan los jóvenes sobre la problemática de esta ciudad? ¿Nos podrías comentar? Sí, tenemos una segmentación que hicimos de una medición de marzo de 2006 que quisiera que me ayudaran a interpretarlo. Aquí Alberto, como bien dice, su currículum es usuario especializado, ha sido usuario especializado de números, y tú, Jorge Carlos, conoces bastante de la ciudad, ¿no? Esta es una medición estrictamente de la ciudad. Lo que dice esta medición es que los principales problemas para la mayor parte de los habitantes de esta ciudad se concentran en desempleo, inseguridad, bajos salarios, corrupción y educación. Pero en particular en estos dos, desempleo e inseguridad, podemos observar un leve sesgo, es leve, podría estar prácticamente en margen de error, pero si no lo tomamos literal, vemos que los jóvenes de 18 a 25 años, a la pregunta de cuáles son las dos tareas más necesarias que deberá realizar el futuro jefe de gobierno del Distrito Federal durante los siguientes años, desempleo e inseguridad marcan la agenda que, si bien son importantes para el promedio de la población, parece que en los jóvenes se acentúan. ¿Cómo podemos leer estos números, Jorge Carlos? Bien, pues parece natural que los jóvenes, este segmento entre los 18 y los 25 años, justamente vean en el desempleo uno de sus principales problemas. Sin embargo, no deja de sorprender el porcentaje de jóvenes que se manifiesta, señalando que este es el principal problema en la Ciudad de México, el desempleo, un 34%. Yo creo que en esto, Francisco, Hanna, Alberto, valdría la pena, sin duda,
poner sobre la mesa el tema de lo que es la economía formal en la Ciudad de México y la manera en que ha crecido lo que es la economía informal o la economía no estructurada. Cada día es más común en la Ciudad de México ver todo tipo de negocios que al margen, digamos, de las leyes, de las normas establecidas, burlan impuestos, burlan normatividades de carácter ambiental, de desarrollo urbano, y creo que allí es donde se ha generado una cantidad importante de empleos que no representan seguridad en términos amplios para la población. Yo creo que los jóvenes no están viendo la posibilidad de un empleo formal, están viendo solamente como alternativa estos empleos de la economía no estructurada, y creo que ahí es donde el gobierno de la ciudad ha sido poco activo y poco creativo en términos de encontrar soluciones. Es decir, podría haber más acciones, tú dirías, por parte del gobierno. Sin duda, muchas acciones que tienen que ver con promoción de la actividad formal de la economía, pero sobre todo lo que ha habido es mucha tolerancia, mucha complicidad política con grupos que utilizan a la gente como clientela política. Y entonces generan estos espacios, estas economías subterráneas, estas formas de ganarse la vida y que la gente no percibe como un empleo formal. Nosotros aspiramos a que en esta ciudad los ciudadanos recuperemos la libertad. Los ciudadanos en el Distrito Federal no son libres. La gran mayoría está sujeto a algún tipo de clientelismo, algún tipo de control sobre su destino, sobre su remuneración, y todo esto, insisto, en complicidad con autoridades delegacionales y en ocasiones del gobierno central, que permiten, insisto, la proliferación de este tipo de actividad económica en detrimento de lo que podría ser el empleo formal. Alberto, sí, tu lema es nueva generación, nuevas ideas. ¿Cuáles son las nuevas ideas que propones para generar empleo, para acabar con la informalidad en esta ciudad? Bueno, pues digo, yo creo que aquí se acaba de tocar un tema muy importante. Nos han querido vender la idea que en México hay que elegir entre la legalidad y la creación de empleos. Y yo he oído muchos políticos que dicen, no, pues fíjate que como el sistema no ha podido generar empleos, pues nosotros vamos a permitir que haya empleos ilegales. A mí se me hace que eso es una burla a la inteligencia de la gente y sobre todo de aquellos a los que quieren supuestamente beneficiar. Ya bien lo dijo ahorita Jorge Carlos, realmente estos cuates son esclavos electorales, no son libres. Les venden la idea de que le deben el favor a un partido político y no tienen la menor certidumbre sobre su propiedad, sobre su fuente de trabajo. Creen que van a tener que seguir votando por el mismo partido para tener posibilidades de seguir vendiendo. Y es un sistema muy perverso que no beneficia ni a los ambulantes, ni a la gente de las colonias donde se ponen porque tiran basura, son fuentes de inseguridad, ni al sistema de mercado en general porque generan competencia desleal, no pagan renta, no pagan impuestos, es una situación tributaria ineficaz. Y yo creo que pues en ese sentido Nueva Alianza tiene una propuesta muy concreta. No estamos en contra de los ambulantes, de la gente que se parte el lomo para llevar la comida a su casa. Estamos en contra del ambulantaje como un sistema de esclavitud política. O sea, lo que me estás diciendo es que hoy a los ambulantes del centro histórico, el PRD les dice, te permito estar aquí, pero tienes que votar por mí. Y si yo no gano, ¿te saco de este lugar? Así le hacen, y no solamente tienes que votar por mí, también les dicen te mochas para la campaña. Y entonces lo que nosotros proponemos es muy fácil. En el caso del centro histórico, porque lo mencionas y que no digan que aquí no hay propuesta, hacer como en Estambul, como en París, como en Madrid, como en las grandes capitales del mundo, un mercado de las pulgas de tamaño colosal, que reagrupe a todos los mercados ambulantes del centro histórico, que los aleje de las calles donde nada más generan basura, que los introduzca en la formalidad, no para que paguen impuestos. Obviamente pagarían impuestos, pero ahí lo que ellos ganan es, si se les enferma un hijo, van a estar cotizando en la seguridad social. Esta gente, pagar impuestos no es bueno ni para ellos. No pagar impuestos no es bueno ni para ellos.
Entonces, además, si hacemos un mercado de las pulgas, quitamos la basura de las calles, le regresamos la seguridad al centro histórico, lo volvemos a hacer un punto de recreación y de fuente de turismo que genera empleos, porque la gente ya no se quiere meter al Zócalo porque es un chiquero. Entonces, y al mismo tiempo le damos certidumbre jurídica a los ambulantes que estarían en un ambiente protegido, con muchos más clientes, porque la tradición de tianguis en esta Ciudad de México es ancestral. La gente ya no va a esos tianguis porque les da miedo que los asalten, porque es inseguro, porque es incómodo. Hay espacios suficientes, hay terrenos en el centro histórico para hacer un gran mercado de las pulgas, como hay en muchas otras ciudades. Generaría una economía a escala, es decir, generaría lo que es el éxito de todos los grandes centros comerciales, incluso los que funcionan aquí en la ciudad, desde Perisur, Plaza Satélite, los que sea. La gente va porque puede encontrar una variedad amplia de cosas. Si todos lo centralizamos en un espacio único, vamos a generar mercado que les va a dar más clientes y van a poder ganar más dinero. Van a poder pagar impuestos, insertarse a la economía, le vamos a regresar la justicia a nuestro sistema tributario, vamos a acabar con la competencia desleal, vamos a regresarle la seguridad a las calles y vamos a limpiarlas de la basura que tienen. Un mercado de las pulgas para la Ciudad de México. Perdón, hasta ahí. Esto suena bien, aunque creo que es como una propuesta genérica, ¿no? Digamos, el tema de mercados informales, empleo informal, abarca a todos. ¿Qué parte de esto sería específica para jóvenes? ¿Por qué a los jóvenes, por qué a una nueva generación este tema le debe de incumbir en particular, o qué hay ahí para ellos? Mira, pues yo coincidiendo con mucho lo que dijo Alberto, a mí me parece que tendríamos que empezar por cambiar de terminología. A mí no me gusta utilizar el término economía informal o empleos informales, porque realmente es gente que en ocasiones se dedica toda su vida a eso. Es decir, practicar el comercio no es ninguna informalidad, es un acto tan formal como cualquier otro. Manejar un taxi tampoco ubica a nadie en la informalidad. Es una economía no estructurada porque está al margen, digamos, de las normas tributarias, porque así lo hemos querido el país. Es decir, no hemos logrado encontrar el esquema para incorporarlos a la economía estructurada. Y ahí yo sí pondría una propuesta sobre la mesa. Me parece que el tema de la seguridad social es un tema que en México tenemos muy relegado. Tenemos ya que avanzar hacia la universalización de la seguridad social. Todos los mexicanos tenemos que formar parte de un sistema de seguridad social que nos proteja integralmente a todos. Eso bajaría las primas, haría mucho más barata el costo, digamos, de la atención de la gente, y no tiene por qué haber mexicanos de primera y mexicanos de segunda en ese sentido. En México, la mitad de la población no cotiza a ningún sistema de seguridad social. Es ese 50% que ubicamos, insisto, malamente como la economía informal. Yo propondría, como en muchos países se ha hecho, un esquema simplificado de cobertura, incorporar a todas las personas que son autoempleadas o que no tienen una relación obrero-patronal, como es todo el ambulantaje en la Ciudad de México, a la seguridad social a través del pago. En efecto, de una cotización bajo un mecanismo muy simplificado, que no le cueste más a la ciudad, como puede ser dentro del pago del predial, ¿sí? O dentro del pago de alguna otra contribución a la ciudad, que ahí mismo vaya incluido. Yo estoy de acuerdo con tu propuesta, pero aún no nos contestan. Economía, jóvenes, oportunidades de trabajo, ¿en dónde están? ¿Cómo los van a hacer? Bueno, nosotros en Nueva Alianza le vamos a apostar. Mira, la gran política de generación de empleos en las ciudades a nivel de lo que corresponde a las responsabilidades de un jefe de gobierno es el turismo. O sea, el turismo en las grandes ciudades que se pueden dar el lujo de ser fuentes de turismo, hay muchas que no, porque no tienen las ventajas competitivas. Porque, ¿Y de qué lado está México? ¿Dónde puede o no puede? México tiene todo para ser un polo turístico de clase mundial. Nuestra propuesta es hacer de México ciudad global, capital cultural de las Américas. El turismo está yéndose hacia la parte cultural, es una tendencia mundial. En la Ciudad de México, muchos no lo saben, es la ciudad que tiene más museos en el mundo. Tenemos los barrios más antiguos del continente. Tenemos un zoológico que es el zoológico de Chapultepec, que es impresionante. Tenemos una riquísima vida cultural. Nosotros estamos proponiendo sacar la cultura a las calles, aprovechar que, fíjate, el 20% solamente de los turistas que vienen a la Ciudad de México son extranjeros. El 80% del turista es nacional, y eso se debe en parte a que México no es una ciudad turística, es un falso turismo el que recibimos de hombres de negocio que vienen a cerrar un trato, se quedan nada más 2 días y se van.
¿Y el nivel de turismo ha ido cayendo en estos últimos años como se ha ido deteriorando la ciudad? Ha ido cayendo marginalmente, sobre todo por el problema de la inseguridad, pero sobre todo lo que es relevante es que los cuartos de hotel están en un nivel de ocupación prácticamente del 20% los fines de semana. Entonces ya tenemos un aeropuerto internacional, ya tenemos una capacidad instalada de número de cuartos. Realmente se puede hacer con un trabajo de promoción, obviamente regresándole seguridad a la ciudad, obviamente, pero sobre todo haciendo la vida cultural parte del centro de la vida de los mexicanos. No solamente nos vamos a beneficiar del turismo. Mira, el 20% de turismo extranjero que viene a la Ciudad de México deja más o menos 2.500 millones de dólares al año, que equivale a lo que deja el 80% del turismo nacional. Entonces, hay una área de oportunidad enorme para hacer de esta ciudad un polo turístico. Ya tenemos la capacidad instalada, ni siquiera hay que ponernos a construir nada. Y yo creo que puede ser un gran foco. El sector servicios es un sector que capta muy fácilmente a los jóvenes. En este caso, Alberto, sugiero que lo que estás diciendo es que los jóvenes en particular serían particularmente beneficiados en ese segmento de la economía. Totalmente. Mira, el sector servicios por excelencia es un sector que atrae mucho a los jóvenes. Se presta la movilidad. Muchos jóvenes estudian al principio y trabajan, se tienen que salir, luego buscan una chamba ya más formal. Es muy conveniente para los jóvenes el sector servicios. Limpias la seguridad, limpias la ciudad, le quitas la inseguridad, atraes turistas y esto es lo que le ofreces a los jóvenes. Así es. Estamos con Alberto Cinta y con Jorge Carlos aquí en Opinión Pública. Regresamos. Gracias. El interés de los jóvenes que votan por primera vez en una elección presidencial es bajo. Al menos así lo muestran las encuestas, pues solo un 13% de ellos saben que el 2 de julio venidero será la elección presidencial y 11% tienen conocimiento de en qué mes se realizarán los comicios, pero no del día preciso. Una encuesta de Parametría deja ver que el entusiasmo y conocimiento sobre las elecciones aumenta con la edad y alcanza su máximo nivel entre los mexicanos de 36 y 45 años, pues el 28% tiene conocimiento de que el 2 de julio del 2006 se elegirá presidente de México. Inseguridad no me queda claro de Pero dónde viene ese yo he tema. platicado con jóvenes, yo no sé si ya se volvió en términos de encuestadores, un social desirability, porque pues a los jóvenes, a los de clase alta sí, pero son el 5%, sí les interesa la seguridad. Ajá. Pero al grueso de los jóvenes, yo creo que están en otro rollo. Son más bien los que creen la inseguridad. Les vale gorro. Es más, ellos están de un lado y del otro de la seguridad. Claro, sí. O sea, a eso me refiero. Les vale... Entonces, ¿por qué razones habría interesado Pues más? yo creo que pues es tal vez un social desirability, ¿no? La gente ya es políticamente correcto decir que la inseguridad. Luego a las veces las encuestas como que son perversas en ese sentido. Yo quiero, yo precisamente, si se puede, quiero ahondar sobre el papel que tiene la educación en esta escuela. Me llamó muchísimo la atención y por eso lo dije en la introducción del programa. ¿Qué? O sea, me parece impresionante que los jóvenes no crean que la corrupción es una de las tareas fundamentales de un jefe de gobierno. A mí ahí me encantaría hablar de ese tema. La educación. La educación, me parece... ¿Educación o corrupción, dijiste? Educación. Educación. O sea, yo hubiera pensado que es desempleo, obviamente. Número 2, educación o corrupción, porque están completamente desencantados. Totalmente. Y luego inseguridad. Pues a todos nos deben de interesar, no nada más a mí, yo creo que a todos, porque el que vote puede exigir, el que no vote no tiene derecho a exigir. Bueno, porque yo creo que es importante que decidamos quién va a ser la persona que decida las políticas que van a regir el Distrito Federal, ¿no? Sí, y a la vez no. En primera, pues porque no voto. Y en segunda, pues sí me gustaría a la vez votar, ¿no? Pero pues ya sabes cómo son los gobernantes y pues hay desconfianza y a la vez pues sí se podría votar, ¿no? No voy a votar porque me da flojera y porque... ¿Para qué? Si siempre es lo mismo, ya no sabemos ni por quién votar. Regresamos a Opinión Pública. Estamos platicando con Jorge Carlos Díaz Cuervo y con Alberto Cinta
sobre cuáles son las preocupaciones de los jóvenes en nuestra ciudad, cuáles son las propuestas y las alternativas que tienen los jóvenes como tal y cuáles las propuestas que tienen los partidos para este segmento. En una de las cápsulas acabamos de ver un dato interesante sobre nivel de conocimiento de la elección para presidente de la República. Vemos que hay un sesgo relativamente marcado, Jorge Carlos Alberto, de menor conocimiento de los jóvenes del día de la elección comparado con el resto de la población. Y en otra pregunta que indagamos sobre nivel de interés de las elecciones, vemos que también un segmento donde los jóvenes de 18 a 25 años, que debería de ocupar un espacio de alrededor de 15 puntos, 17 puntos, solamente 8%, es decir, la mitad de este segmento dice estar muy interesado en la elección. En general son datos muy consistentes, poca información, poco interés. Es el reto, yo creo, de todas las democracias, es el reto, yo creo, prácticamente de cualquier sociedad. En esto no creo que seamos particularmente inusuales, pero no por eso se debe dejar de hacer el esfuerzo. Creo que ustedes lo han visto, nosotros lo vemos en estudios cualitativos. Para los jóvenes es muy difícil involucrarse en la política. Esta idea de su eficacia, ¿no? Su autoeficacia, lo que se considera que ellos pueden hacer en la vida política, en general es muy baja. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para ser buenos ciudadanos? Alberto. Bueno, yo creo que los jóvenes son buenos ciudadanos. La verdad es que los jóvenes históricamente en México... Si no votan o votan menos que el promedio de la población, dirías que como segmento no son tan buenos ciudadanos. Pero déjame acabar mi idea, porque como que se le echa la culpa a los jóvenes de que no votan. Yo creo que la culpa de que los jóvenes no votan es que les dan a elegir entre lo malo y lo peor. Pues yo también tampoco votaría. Yo creo que tiene que ver con la necesidad de Pero también a los declaraciones. gentes de 40, en el segmento 40-55 años, también le dan a votar entre lo malo y lo peor, y igual a los ancianos. Pues sí, pero mira, yo creo que aquí hay una cosa muy importante. Históricamente, los jóvenes en México han sido un grupo muy solidario. Hablo desde la independencia hasta el movimiento del 68, han sido grupos que se han preocupado por hacer que este país mejore. Yo, con un grupo de compañeros del partido, somos un grupo de jóvenes que fundamos un partido político nuevo. ¿Por qué lo fundamos? Porque estábamos hartos de las opciones que teníamos. Y hay que decirlo, los jóvenes no es que sean poco participativos, porque sí están participando, pero de otra forma. Están participando en movimientos ecologistas de manera importante. Están participando en movimientos a través de diferentes ONGs de manera importante. Lo que sí es cierto, pero es un matiz que tiene diferencias, es que la solidaridad de la generación joven se ha salido de la arena de lo político, pero no quiere decir que no sea una generación solidaria y que exprese esa solidaridad trabajando y echándole ganas en otras áreas. ¿Por qué se ha salido del cambio de la arena de lo político? Pues yo siento, en parte, porque les daban a elegir entre lo malo y lo peor. Sin lugar a dudas, la eficacia también es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que en la medida en donde poco a poco la propia sociedad puede inventar opciones nuevas como Nueva Alianza, como alternativa, con gente joven, con gente diferente a la que están acostumbrados, podemos tal vez volver a recuperar la parte solidaria en la arena de lo político en México. Esa es la apuesta de cientos de miles de jóvenes que forman parte de Nueva Alianza y yo creo que no es una apuesta equivocada. Jorge, tú también en su momento con un grupo de jóvenes formaste lo que ahora es el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina. ¿Qué le podrías decir a los jóvenes en cuanto a participación y qué espacios hay en tu partido, en la asamblea en la que vas a participar próximamente para los jóvenes en la política? Hanna, yo creo que no es solamente un problema, digamos, de opciones a la hora de votar. Creo que tenemos un problema estructural en nuestra naciente democracia, que es los jóvenes no tienen opción de participar prácticamente en nada hasta el día que se enfrentan a su primera elección. Y eso es en lo único en lo que pueden participar cada 3 años. Entonces, si la democracia no forma parte de nuestra forma de vida, de nuestro sistema cultural, es decir, si la democracia es solamente el acto de ir cada 3 años o cada 6 años con la credencial de elector a votar por una serie de opciones de señores que muy probablemente no conozcamos, pues va a seguir habiendo mucho desencanto con respecto a lo que es la participación ciudadana. Por eso, yo en efecto desde hace muchos años, inclusive Alberto en su momento también fue un entusiasta de esto, hemos estado preocupados por incorporar estos esquemas de participación ciudadana a la vida de todos los capitalinos, es decir, no solo tienen que pedir nuestra opinión cada 3 años, cada 6 años, hay decisiones muy importantes que se toman
y que deberían de tomarse con un poco, más bien con mucho respaldo ciudadano. Entonces, ¿Supongo que hablas del plebiscito? hablo de instrumentos como el plebiscito, como el referéndum, como la iniciativa popular, que ya están legislados en la Ciudad de México, pero que no ha habido interés de ningún partido político de los antiguos, ¿no? Y los nuevos estamos impulsando ese tipo de esquemas. Entonces, en la medida en que la democracia sea una forma de vida, en donde estemos acostumbrados desde pequeños, desde las escuelas, a tomar decisiones colectivas, a pronunciarnos con respecto a distintas opciones, pues seguirá siendo para un joven que se enfrenta a su primera elección, pues una participación difícil de entender, ¿no? Difícil de comprender, y por eso yo entiendo este desencanto. Entonces, yo invitaría a los jóvenes, porque me considero todavía parte de ese segmento, Alberto sin duda lo es, a que rompamos ese círculo vicioso y que nos involucremos en la política, que nos involucremos en las decisiones de nuestra colonia, de nuestra delegación, y que vayamos construyendo esta democracia desde la ciudadanía y no solamente cada día de las elecciones. En este tema de participación y juventud, me llama la atención un par de cosas que dijeron. En algunas te diré, Alberto, que tenemos algunos datos que no coinciden necesariamente con esta idea del perfil joven, o por lo menos te diría que a más de un investigador de opinión, y que de hecho yo ni siquiera había visto esos números, pero me llamó la atención. Temas como ecología. Sucede que los jóvenes en valores como ecología, como temas que en principio son de avanzada, y me parece particularmente importante que eso esté pasando en México, no son necesariamente quienes están empujando esas ideas. Cosas como fáctico, de medición, puede ser perceptual, pero al final llama la atención esos temas. Los jóvenes están más a favor de la pena de muerte que los adultos, ¿no? que es casi como lo que tiene cualquier democracia al revés. Los jóvenes tienen menos preocupación por temas de conservación como el agua. Digo, un poco cuestionando el tema de algo que dijiste sobre ecología. Creo que a nivel clase política, a nivel círculo rojo, es cierto lo que tú dices. Hay como movimientos fundacionales de estos temas y con las preocupaciones. Pero a nivel, digamos, gran electorado, no estoy bien seguro que esté pasando eso. Y en el tema de participación, creo que hay suficiente evidencia para decir que en cada elección es el mismo tema. ¿Cómo van a votar los jóvenes? ¿Por qué no votan igual que el resto de la población? Tienes razón, no es la única forma de ver a los jóvenes, o bueno, de involucrarlos en la política. Debe de haber otras formas. No sé si es un tema institucional. Yo no digo que los jóvenes mexicanos sean genéticamente distintos a los de otros países, por eso lo pongo como problema genérico. Pero sí creo que no sé si estamos como idealizando un poco este segmento de población, porque en particular yo te diría que los datos que tenemos a mí me preocupan un poco, sobre todo estos últimos que te decía. No es una juventud moderna la que hay en México, y a mí eso en lo particular sí me preocupa. Y apuntando al punto de Paco, en el corte nos decías la cuestión de inseguridad, por ejemplo, que se veía una diferencia muy importante entre jóvenes de cierto nivel socioeconómico y jóvenes del otro nivel socioeconómico. Un poco también supongo que pasa lo mismo con ecología y participación política. ¿Qué ves? Yo creo que también hay que entender un poco las limitaciones de los instrumentos que son las encuestas de opinión, porque por ejemplo ellas no pueden permitir entender, o tal vez no están diseñadas siempre para medir la intensidad o el compromiso de los jóvenes con una causa. Entonces sí puede ser que el 80% de los jóvenes le vale gorro la economía, pero el 20% que te dijeron que sí, están haciendo cosas. En cambio, pues igual es políticamente correcto que los adultos en un 70% te digan que sí les importa la ecología, pero nadie hace nada, ¿no? Entonces, son limitaciones de las encuestas de opinión que yo creo que hay que tomar en cuenta. Yo lo que sé por mi experiencia, a través de Nueva Alianza como movimiento de jóvenes, nos hemos involucrado con un número importantísimo de agrupaciones que protegen y cuidan la ecología, y en todas el componente de edad de los que participan es de gente muy joven. Es una realidad que yo he vivido en el terreno, ¿no? Entonces yo sí creo que hay una participación joven. Y bueno, regresando al tema de las encuestas, por ejemplo, en esta encuesta veo que los jóvenes dicen que la educación, en esta pregunta donde se les dice cuáles son las 2 tareas más necesarias que deberá realizar el futuro jefe de gobierno del Distrito Federal,
la más baja entre desempleo, inseguridad, bajos salarios, corrupción, es educación. Solamente el 6% de los jóvenes dice la educación, ¿no? Yo creo que también... Hay más bajas, por ejemplo, asistencia a ancianos. Claro, pero digamos que de las principales 5 es la más baja. Un poco a eso me refiero, Alberto. Ese dato es preocupante, ¿no? Es preocupante, pero te voy a decir una cosa. Sería más preocupante, y lo digo como la responsabilidad que tengo como candidato de un partido nuevo, de un partido joven, sería más preocupante que los políticos respondiéramos a las encuestas al pie de la letra. Yo creo que desde mi lectura todos saben que la causa de Nueva Alianza es la educación, ¿no? Nosotros somos el partido de la educación, es la gran cruzada que queremos llevar. Si yo leyera esta encuesta, pues asumiría que solamente el 6% de los jóvenes nos va a respaldar. Yo creo que no. Yo creo que mi trabajo va a ser el que los jóvenes entiendan, tal vez es una cuestión de fraseo en la forma como está elaborada la pregunta, la enorme relevancia de la educación, porque si somos una sociedad educada, sin lugar a dudas vamos a ayudar a eliminar el desempleo. Sin lugar a dudas vamos a hacer una sociedad más segura. Sin lugar a dudas vamos a hacer una sociedad más justa, y esto está comprobado empíricamente. Los países que tienen más niveles de educación promedio, el diferencial entre los que, no sé si generen más riqueza, pero que el diferencial entre los que ganan más y ganan menos es más corto, eso es un hecho. Porque se vuelven naciones meritocráticas, donde no hay reproducción social como en esta, donde el que nace en una condición social está casi condenado a repetirla para sus hijos. Que no somos la India, tampoco hay castas. No hay castas, pero lo peor, ¿sabes qué es lo peor? Pero no somos una sociedad meritocrática. No somos una sociedad liberal. No somos una sociedad liberal, y ¿sabes qué es lo peor? Que hay veces que las cadenas invisibles son las más peligrosas. No tenemos castas explícitas como en la India, pero sí hay castas. No explícitas, no tienen nombre, no tienen apellido, no tienen clan, pero la movilidad social en este país es una cosa muy difícil de lograr. La educación es el instrumento de movilidad social por excelencia, y sin lugar a dudas en México hay mucho que hacer para conseguirla a través de la educación, ¿no? Entonces, que aquí diga que el 7%, 6% de los jóvenes considera el problema más importante de la educación, y hablamos de la forma de interpretar las encuestas, a mí no me desmotiva, y sigo diciendo que la gran causa de Nueva Alianza es la educación. A mí lo que me manda es la señal que yo tengo como plataforma de ideas que constituye ser un partido político nuevo, de contagiar a los jóvenes sobre la necesidad de la educación en este país, y de que entiendan que, bueno, pues la educación corta transversalmente con todos los problemas que se están tocando aquí como prioritarios. La cosa es que es cuestión de largo plazo. Yo no sé si valdría la pena preguntarse, por ejemplo, Patricia Mercado, que ataca más el tema de la corrupción, está un poco más arriba que Roberto Campa. ¿Tendrá algo que ver con lo que aquí se muestra en las encuestas? Yo creo que, bueno, me preguntas de Patricia Mercado, yo creo que ella encarna una serie de aspiraciones de la gente, que tiene que ver con las libertades, que tiene que ver con el respeto a las minorías, que tiene que ver con romper con la discriminación. Ella ha venido representando en toda su trayectoria profesional y política estas luchas por una sociedad de ciudadanos libres, ¿no? Y no sujetos a estos atavismos, a estos cinturones de seguridad invisibles que bien refería Alberto, que nos tienen pues tan dolidos como sociedad, ¿no? Hay mucho resentimiento en la sociedad mexicana, y tiene que ver mucho con esto, con esta ausencia de libertad, ausencia de poder ser quien uno quiere ser. Yo quisiera brevemente referirme a la parte de educación. Yo creo que la educación, en efecto, es fundamental, pero creo que hay que dedicar unos minutos a hablar educación para qué, ¿no? La Ciudad de México es el 70-75% de la economía de la Ciudad de México son servicios, tú ya bien lo decías. Somos una economía de servicios aquí en la capital. ¿Estamos realmente formando a personas para ese sector? Es decir, que sean gente que pueda incorporarse al sector servicios y ser competitivo. Yo creo que no. La OECD acaba de sacar un estudio en donde de 66 ciudades, las 66 ciudades más importantes del mundo, México está en el lugar 60 en competitividad. O sea, no somos una fuerza laboral en la Ciudad de México competitiva en servicios, que es básicamente lo que prestamos. Hay problemas de acceso a cuestiones como el Internet, a infraestructura,
los chavos no necesariamente dominan, como en otras latitudes, dominan ya estas herramientas de trabajo. Entonces, creo que en materia de educación en la Ciudad de México hay muchísimo por hacer, Alberto. Yo creo que la educación pública se ha quedado muy rezagada. ¿Legislarías coincidimos a nivel jóvenes, digamos, impulsar educación técnica? Yo de entrada, por supuesto que lo haría, y también invertiría en infraestructura. Es decir, en la Ciudad de México, en todo espacio público administrado por la Ciudad de México, debería de haber acceso a Internet, por ejemplo. Yo haría de estos programas que ya se iniciaron en alguna delegación y que creo que habría que fomentar, de intercambiar, por ejemplo, armas o drogas por computadora. O sea, yo sí le invertiría mucho a eso, a infraestructura, a modernizarnos, entrar a lo que es el mundo de las tecnologías de las comunicaciones. Y hacer inversión en capital humano. Y en capacitar y educar para eso, ¿no? Yo creo que ahí, insisto, pero ustedes son especialistas en eso, la educación pública tiene mucho que hacer al respecto. Sí, no, nosotros lograrlo, ¿no? Estamos convencidos, por eso sentimos que la cruzada es la educación. Mira, Hanna, tú decías la corrupción. Hay dos formas de entender la corrupción. Desde una perspectiva punitiva, vamos a castigar a los corruptos, o de una perspectiva preventiva, que en el caso de los males siempre es la mejor. Me están diciendo que me tengo que ir a corte. Regresamos con el tema de corrupción y inseguridad. Jóvenes, política, Distrito Federal. Estamos en Opinión Pública. Los esperamos. Gracias. El deseo de los jóvenes por participar en política es bajo, como lo registra una encuesta de Parametría, según la cual apenas 14% de los mexicanos de entre 18 y 25 años revelan que es alta la probabilidad de que acudan a las urnas el 2 de julio venidero. Será la primera oportunidad de votar para presidente para este segmento social, del cual 21% indica que la posibilidad de que vote es media. Con el paso del tiempo se eleva el interés de los mexicanos para votar, y 26% de quienes tienen entre 36 y 45 años confiesan que la probabilidad de que acudan a votar es alta. Hace unos días, en un programa de radio, dos mujeres pues formadas, ¿no? Especialistas en psicología y demás, opinaban que las mujeres no votan por mujeres. Que las mujeres no votan por... No, bueno, yo estaba, pero ¿cómo me pueden decir eso? No, ¿Cómo pueden estar diciendo eso? Y decían con toda convicción que en México las mujeres... Pero es cierto, o sea, no... culturalmente... Es que ahí no sí hay votan por otra sesgos, mujer, te voy a decir una cosa, ¿no? ahí sí hay sesgos Creen que de nivel sociodemográfico. Ahí sí hay sesgos de nivel socioeconómico. Yo te garantizo, y aquí Paco no me dejará mentir, que las mujeres de clase baja son extremadamente conservadoras. La base del priismo en los 80s y 90s eran las mujeres de clase baja. Las mujeres de clase baja no votan por mujeres. Es que estas personas no eran ni de clase baja ni faltas de educación, al contrario. Y ellas estaban convencidas de que no. No, pero estaban haciendo un diagnóstico sobre las demás. Opinaban de ellas. Ah, de ellas. Yo prefiero a una persona con experiencia, pero si es joven mejor. Por lo empresario, por las ganas que tenga de asumir el cargo y de hacerlo bien. Pues yo creo que la edad no importa, lo que importa es la forma de gobernar y de lo que nos esté brindando al pueblo. Pues una persona joven, ¿no? Por ideas nuevas, sí, básicamente, ¿no? Por ideas nuevas. Que tenga experiencia, sobre todo una buena experiencia, porque también puede tener experiencia mala. Entonces nosotros somos los responsables de elegir esa experiencia. Yo creo que con experiencia, por lo menos que ya sepa lo que va, ya sepa cómo manejar las cosas, ya sepa gobernar. No muy joven porque la ciudad tiene muchos problemas y tratar de resolverlos haciendo experimentos no creo que sea conveniente. ¿Qué tal? Regresamos a Opinión Pública. Estamos con Alberto Cinta y Jorge Carlos Díaz Cuervo hablando sobre las actitudes de los jóvenes, los problemas de los jóvenes en esta Ciudad de México y cuáles son las oportunidades y alternativas políticas que tenemos para ellos. Y nos quedamos en el tema de corrupción, Alberto. Yo lo único que quería hacer era vincular nuevamente. Yo sí creo que detrás de todos los problemas graves de este país está la educación.
Mencionaba Hanna corrupción y decía yo, bueno, es que la corrupción la puedes ver desde la perspectiva punitiva o desde la perspectiva preventiva. Yo creo que más vale prevenir que lamentar. Entonces, pues sí, hablar de corrupción, un enfoque puede ser poner un procurador especial encargado de perseguir a los que ya nos fregaron, ¿no? Otra opción es educar a la gente en la cultura de la legalidad, educar a la gente con valores, y eso es muy importante, que aquí en México se ha perdido, hay que decirlo, porque además nunca la hemos tenido. México nunca ha tenido una cultura de la legalidad asentada como en otros países. Hemos sido una economía incluso que ha funcionado a base pues ahí de la corrupción. Ha sido parte importante del engranaje de la economía en México desde la época de las encomiendas, ¿no? Que era un sistema pues muy discutible para hacer ricos aquellos que utilizaban el poder público como favor a través de venta de mano de obra, ¿no? Entonces, y que México será un buen ejemplo de esta idea de la corrupción a la italiana, ¿no? O a la rusa, que algunos autores de ciencia política han destacado como finalmente una forma de funcionar imperfecta, pero digo, no es por valorarlo, por apreciarla, pero México sería un buen ejemplo de esos lugares donde cumple una función social, ¿no? Así es. Entonces digo, yo nada más, mi intención vincular educación con todo, yo creo que es un gran reto el de la educación, y tenemos que estar conscientes de la enorme importancia que tiene para muchos otros problemas que no se llaman educación, que se llaman inseguridad, que se llaman corrupción, que se llama desempleo, que se llama injusticia, que se llama ecología, lo mismo. Pues, ¿para qué prevenir los desastres ecológicos para qué lamentar y corregir los problemas ecológicos si los podemos prevenir con una cultura ecológica, ¿no? Claro. Perdón, adelante. Jorge Carlos, dinos. No, yo lo que quería comentar es que me parece que como partidos políticos nuevos, en busca pues de electores, creo que también tenemos que hablar de la corrupción en política. O sea, el tema del dinero en la política creo que es algo que la sociedad reclama que termine, ¿no? Yo creo que es demasiado el dinero involucrado en política. El sistema está hecho para ello, y creo que es un tema en el que tenemos que legislar pronto, porque no se pueden seguir dando estos escándalos, en donde además, ya lo decía hace unos días el procurador, ya parece que hay indicios de que ya hay dinero del narcotráfico involucrada en esta campaña electoral del 2006, ¿no? Entonces, me parece que la corrupción en efecto toca todo, inclusive toca a la política, y ahí creo que el poder corruptor del dinero está menguando, digamos, las posibilidades de que esta democracia se desarrolle y crezca. Sí, yo diría del dinero y de muchos políticos tradicionales que se han beneficiado de eso 1000 veces en 1000 foros. La solución para separar el dinero de la política está al alcance de la mano. Es muy sencillo. Los tiempos aire que tiene el Estado, tiempos aires, los podría distribuir el IFE de manera eficiente, equitativa además, no nada más contra la corrupción, sino contra la inequidad que hay ahora, que también perjudica la democracia. Los podría distribuir el IFE de manera eficiente, equitativa, a los partidos políticos, que serían los dueños de los tiempos aire en años electorales, y de un plumazo, si los diputados lo aceptaran, quitarle el 50% del presupuesto a los partidos tradicionales. 5,000 millones de pesos se van a distribuir los partidos este año, y yo estoy seguro que en este mismo foro habrá habido más de un político que venga a sorprenderse de lo cara que es nuestra democracia, según ellos. Lo que no dicen es que quienes autorizan ese presupuesto en la Cámara de Diputados pues son sus compinches compañeros de partido, legisladores, que son los que cada vez no solamente lo permiten, sino que llevan años cada vez aumentándoselo más. Entonces, yo creo que el problema, como tú bien dices, del dinero en la política, que es gravísimo y peligrosísimo, solamente se va a eliminar cuando se le quite la lana a los partidos, y todo lo que es comunicación, que es importante, para eso son las campañas, sí se haga, pero que se haga a través de los tiempos que ya son oficiales del Estado, designados por el IFE. En este espacio no podemos coincidir más con ustedes dos. Hemos tenido muchos invitados que opinan lo mismo. Alberto, a mí me gustaría regresar a la tabla inicial, principales problemas. Habíamos comentado que en realidad no se ve un sesgo notorio entre jóvenes y los demás segmentos de la edad. También comentaste que contestar que la inseguridad es uno de los problemas principales es algo políticamente correcto. Me gustaría conocer
tu punto de vista con respecto a que los jóvenes contestan inseguridad porque es políticamente correcto. O sea, ¿contestan porque es políticamente correcto o contestan porque verdaderamente es un problema que les preocupa? Bueno, yo creo que los dos, ¿no? Yo digo, yo todavía me considero joven y este año me han asaltado 2 veces. Entonces, obviamente a mí me preocupa la inseguridad en mi ciudad. Yo creo que es uno de los graves problemas real. O sea, no es un problema que estemos alucinando, por algo está aquí. Lo que yo quiero decir es que finalmente si está más alto que educación, pues tal vez es por el papel que le dan en las encuestas. Yo creo que más bien en los medios, ¿no? En los medios. Son problemas que están muy condicionados por cuál es la agenda de los medios. Inseguridad sube y baja, depende de si algunos de los noticieros le dedican 40 o 50 minutos de nota roja. Sin lugar a dudas. ¿No? Y el problema de la inseguridad en relación a muchos de los otros problemas que están aquí tiene una característica muy particular. Si matan un cuate en la calle, pues tú ves al cuate pues, muerto en la calle y al noticiero que lo filma. La ignorancia de millones de mexicanos tiene consecuencias más intangibles, menos dramáticas. Son dramatiquísimas porque afectan de manera terrible a la sociedad, pero no tienen esa fuerza gráfica que puede tener un asalto o que puede tener un... Entonces yo creo que también eso pesa junto con el papel que le dan los medios al problema de la inseguridad. Yo creo que el problema de la inseguridad es terrible. Es universal, es genérico. Aquí tal vez lo que llama la atención de la medición es si habría alguna razón para pensar que los jóvenes son más vulnerables que el resto de la población. Fíjate que yo siento que cuando los ciudadanos nos preguntan sobre inseguridad, viene a nosotros a la mente no solo el Perdón, asalto. ¿ciudadanos nos preguntan a nosotros políticos? Sí, a nosotros políticos, partidos, representantes ciudadanos. Yo creo que lo que viene o lo que está en mente de ellos es un esquema total de inseguridad. O sea, no es solo la inseguridad de que te puedan asaltar en la calle, que te puedan quitar la cartera, el coche o meter un balazo por robarte lo que acabas de retirar del banco. Yo creo que el Estado mexicano ha abandonado su papel fundamental de darle seguridad a sus ciudadanos en muchos aspectos que no es nada más el físico. Es decir, un joven tiene incertidumbre e inseguridad con respecto a un posible accidente que pueda sufrir él o su mamá porque no tienen seguridad social, o sea, no tienen a dónde llevarlo al médico. El acceso a la justicia es prohibitivo. En la Ciudad de México y en México en general la justicia cuesta. Quien no tiene para pagar la justicia no tiene acceso a la justicia. Se compra al policía, se compra al Ministerio Público, se compra al juez, se compra a los abogados, hay que pagar las copias. Quien no tiene para hacer eso puede o ser violado en sus derechos que nadie le haga justicia, o al revés, ¿no? Gente inocente, jóvenes que no cometieron un delito, pueden estar en la cárcel porque no tienen forma de pagar la justicia. Entonces me parece que la inseguridad a la que mucha gente, cuando se hacen estas encuestas, la gente cuando piensa en inseguridad se siente y se manifiesta como inseguro y que eso le preocupa, está pensando en muchos aspectos de su vida que le producen una sensación, insisto, de inseguridad. Y creo que con esa angustia vivimos muchos aquí en la ciudad. Y en general, quien tiene menos recursos, menos capacidad de respuesta o resolución, podría ser más vulnerable ante un tema como este. Que los jóvenes, sin duda, ¿no?, caerían en esas condiciones. A ver, en esto quisiera retomar un tema del que hablamos hace un rato sobre perfil de la juventud, en algo también clase política. Existe una idea que intuitivamente suena bien, pero resulta que no funciona ser así regularmente, donde si es electa una autoridad de cierto perfil, en principio ese perfil se va a preocupar más por gente que le son similares. ¿A qué me refiero? Votemos por cuotas de indígenas, como pasa en algunos lugares del mundo, en algunos países, porque indígenas van a tratar mejor a los indígenas, entonces hagamos que lleguen a nuestro Congreso. Votemos por mujeres, hay cuotas de mujeres, porque las mujeres van a tratar mejor a las mujeres. Es debatible esta idea, ¿no? Hace un rato estábamos hablando de eso, no necesariamente tener un representante del mismo género, de la misma minoría, va a tratar mejor a su propia minoría o a su propio género. En este caso la pregunta sería, ¿jóvenes tratan mejor a los jóvenes? ¿Habría una razón, un incentivo para votar por los jóvenes? Y los quiero referir unos datos que medimos también en la Ciudad de México, que tienen algo que ver con esto.
¿Cuál es la percepción de una autoridad joven? Nuevamente, encuesta en el Distrito Federal en marzo de 2006. Estos datos los tenemos también a nivel nacional, pero no más quiero llamar la atención sobre lo que está pasando en el DF. ¿Sería mejor una persona joven o una no joven, por decir madura, como jefe de gobierno del Distrito Federal? Una persona joven sería mejor, 26%. Una persona no joven sería mejor, 32%. Da igual o no importa, que sería lo más sensato tal vez, 40%. Pero me llama la atención nuevamente este perfil conservador, ¿no? De la sociedad en general, y yo insisto en que los jóvenes de pronto son a veces los más, pero da la impresión de que como tal la sociedad no está muy interesada en que los jóvenes gobiernen, que a mí me parece un dato relevante. A mí se me hace relevante y yo lo entiendo perfectamente. Yo creo cuando nosotros, uno de mis lemas de campaña tiene que ver con el relevo generacional. Y ahí yo creo que hay que explicarlo. Yo no creo que el relevo generacional sea necesario en la Ciudad de México porque haga falta que lleguen jóvenes y que se salgan los más viejos. Para nada. Yo creo que hace falta un relevo generacional porque llevan años tejiéndose complicidades e intereses con una clase política que si no la quitamos de cuajo y lo sacáramos de raíz, no se va a cambiar nada en este país. Entonces, no es la palabra joven en sí lo que tiene un valor intrínseco. Es la palabra joven por lo que puede llegar a significar. Gente nueva. Y puede llegar a significar muchas cosas. Puede llegar a significar gente nueva sin cola que le pisen. Puede llegar a significar gente con una visión diferente y más moderna de hacer política, porque los políticos tradicionales nada más están peleando por debajo de la mesa, no tienen una cultura del consenso, que es importantísima en una sociedad plural y democrática. Ser joven tiene que ver también con muchas otras cosas. No nada más es la cuestión de ser joven por ser joven. Tiene que ver con una factura intergeneracional. Yo no me canso de decir, este país en 15 años no va a tener petróleo, en 8 años la Ciudad de México ya no tiene en Iztapalapa, en muchas secciones de la ciudad, en 8 años va a ser grave el problema del desabasto de agua. Entonces, tenemos un problema intergeneracional. Entonces, si como jóvenes nos ponemos las pilas, pues tal vez podemos tener mano en la construcción del futuro de la ciudad. Si no tenemos mano, yo siempre pongo este ejemplo, es como si llegamos a un restaurante, hay unos cuates acabando de comer con migajas en los platos y se están parando cuando llegamos y además nos pasan la cuenta. Bueno, por eso también tiene que haber jóvenes en política. Y eso hay que explicarlo y la encuesta no lo dice. Pero yo te apuesto que si después de platicarlo con la gente le volviéramos a levantar esta encuesta, dirán, no, pues yo sí prefiero que haya jóvenes. Fíjate que a mí me preocupa mucho esos datos y esos datos de tu encuesta, porque en efecto muestra mucho conservadurismo de los jóvenes. Y yo como lo interpreto es este estado de, digamos, de inseguridad y de falta de confianza en ellos mismos de los jóvenes, que no se sienten, si no se sienten ellos mismos aptos para ser quienes quieren ser, o no sienten que tienen las condiciones para poderse desarrollar con plenitud, pues eso se refleja en que no creen que alguien de su misma edad pueda en efecto estar allá, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, este constante miedo que nos transmiten los políticos tradicionales, de que si ellos no siguen donde están manteniendo el statu quo, el país se puede desmoronar. Entonces, en efecto, hay mucho conservadurismo. Les encanta a estos políticos viejos, a estos partidos viejos, asustarnos a la sociedad con que si este país se atreve a cambiar las reglas del juego y a establecer reglas modernas, reglas jóvenes, esto puede terminar en un caos. Algo se nos puede ir de las y manos. eso a mí me preocupa mucho, ¿no? Creo que en verdad le están haciendo mucho daño a esta sociedad. Claro. Jorge Carlos, breves conclusiones. Bueno, yo creo que en esta elección del 2006 México tiene la oportunidad de votar por opciones nuevas, por nuevos partidos. Aquí hay dos opciones sentadas en la mesa, Nueva Alianza y Alternativa. Creo que es el momento de cambiar las reglas. Necesitamos nuevas reglas en la política en México y nosotros venimos decididos a cambiar estas reglas e invitamos a la sociedad a que crea en nosotros, a que confíe en estos proyectos. No somos iguales que los tres partidos viejos, traemos ideas nuevas formas de hacer las cosas, y si no oxigenamos la política, vamos a seguir viendo los mismos pleitos de los mismos jugadores por muchos años más. Alberto, comentario final. Pues yo nada más decir que no podemos permitir que la desilusión se convierta en resignación. Yo invitaría sobre todo a los jóvenes, si estamos hablando de ellos,
a que participen en política, que voten. Y como bien decía Jorge Carlos, participar en política no es ir a votar nada más. Hay que tener una cultura de una nación, una democracia participativa, que los jóvenes participen en la construcción del México democrático y bueno, pues muy respetuosamente, pues el que no vota que se aguante. Paco, nos tenemos que ir. Así es, Hanna. Es un gusto estar Muchas contigo. Gracias. A los dos, muchísimas gracias. Gracias. Muchísima suerte. Como joven, es alentador oír ideas nuevas, animan el alma. Yo estoy muy preocupado. Los invitamos a que nos llamen a nuestro correo de voz al 5166-2370 o que nos escriban a opinionpublica@proyecto40.com.mx. Gracias por hacernos saber su opinión. Gracias por acompañarnos. Esto es Opinión Pública, Proyecto 40. Muy buenas noches.